Bienvenidos a esta primera sesión de la Comisión 2 del 15º Congreso de Derecho Societario y 11º Congreso de Derecho Societario de la Empresa Iberoamericano. Damos apertura a esta sesión, lo hacemos ya, empezando con la ponencia del doctor Martín Abdala sobre la responsabilidad de los administradores societarios y reglas de buen gobierno. Recordamos que hay 5 minutos para exponer y que luego se pasa a las siguientes ponencias. Y finalizado el rol total de presentaciones, que tenemos 6 porque hay una ponencia agregada a la que figura en lista de los abogados de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí abrimos el tema del debate siguiendo las reglas de la casa de brevedad en las preguntas, concisión, no son exposiciones particulares, y luego para que habrá un minuto para cada persona que quiera participar y 2 minutos para la réplica por parte del autor en caso que lo considere conveniente. Y si nos queda un poco más de tiempo, haremos una ampliación de temas en la medida de lo posible. Doctor Abdala, el podio es suyo. Muy buenos días, muchas gracias por la introducción. Nosotros vamos a hablar en esta ponencia en relación a la responsabilidad de los administradores societarios y a las reglas de buen gobierno corporativo. Son temas que en una primera aproximación parecieran no estar estrechamente vinculados, sin embargo, nosotros hemos encontrado muchos puntos de contacto que nos llevan a la necesidad de estudiarlos en forma conjunta. Hay un autor alemán que se llama Rudolf von Jhering, que dijo, era un tratadista de las obligaciones, del derecho de las obligaciones, y que decía una frase que fue muy importante y que a mí me impactó mucho, que es que la responsabilidad sigue a la obligación como si fuera su sombra. Al tenor de lo cual, para cuando nosotros deseemos hacer una imputación de responsabilidad, es imprescindible darnos vuelta y saber cuál es la obligación incumplida que genera la posibilidad de concretar la sindicación del deber resarcitorio. Muchas veces nosotros vemos con preocupación que hay algunos fallos y también doctrinarios que hablan de imputar responsabilidad a los administradores sin que haya, en rigor de verdad, una verdadera obligación que haya sido incumplida. O mucho peor, recurriendo para hacer esa sindicación del deber resarcitorio a un intento de justificarla en normas genéricas, que si bien son valiosas, muchas veces son sumamente injustas para hacer imputaciones de responsabilidad. Cuando hablo de normas genéricas, me refiero a artículos como el artículo 59, como el artículo 274, que lo que hacen es consagrar deberes muy amplios de conducta, que tienen su origen, sabemos todos, en la fiducia del derecho romano, pero que en definitiva no nos precisa y no nos dice con exactitud qué es lo que tiene que hacer el administrador en una situación concreta. Y parafraseando a una autora española que se llama Gómez Calle, cuando se recurre para hacer imputaciones de responsabilidad a ese tipo de normas genéricas, se corre el riesgo de convertirlas en una suerte de cajón desastre. Esa es la expresión que usa la española. Un cajón desastre al cual yo recurro, en el cajón desastre hay de todo un poco. Entonces, cuando yo no sé cómo hacer para imputar responsabilidad a un administrador societario, y bueno, voy al cajón desastre de estas normas genéricas e imputo responsabilidad por haber incumplido un deber general de comportamiento. En rigor de verdad, eso conduce a situaciones y a sindicaciones de responsabilidad basadas en la equidad. Y las imputaciones de responsabilidad basadas en la equidad son muy peligrosas porque hacen que el sistema sea absolutamente impredecible. Entonces nosotros, como operadores jurídicos, no podemos pronosticar en el futuro si lo que está por hacer el administrador societario es correcto o es incorrecto por la impredecibilidad que tiene la posibilidad de sindicar responsabilidad basada en la equidad. En ese contexto, las reglas de buen gobierno corporativo son una solución como para avanzar en un proceso
que nos va a permitir precisar cuáles son los comportamientos debidos que tienen que tener los administradores societarios. No desconocemos que esas reglas de buen gobierno corporativo nacieron y se originaron en una preocupación de las sociedades cotizantes de transmitir a la comunidad una imagen de buen gobierno para que sus acciones sean interesantes desde el punto de vista económico. Yo, como sociedad cotizante, expongo a la comunidad mis reglas de buen gobierno para decir lo prolijo y transparente que soy yo en la administración de los negocios societarios, y eso impacta en la cotización de mis acciones, obviamente tratándose de sociedades cotizantes. Esas reglas de buen gobierno corporativo, que tienen nacimiento en ese lugar, hoy han ampliado su importancia. Por un lado, porque un sector importante, tanto de la doctrina vernácula como de la doctrina extranjera, hablan de la imperatividad. O sea, si bien nacen como una autorregulación, si bien las sociedades dicen yo me autorregulo, una vez que hice esa autorregulación y generé las reglas de buen gobierno corporativo, pues bien, en el futuro esas reglas me van a ser exigibles a mí mismo. Nadie me obligó a que yo las genere, pero una vez que las generé, voy a tener una obligación de cumplirlas y satisfacerlas. Termino con esto. En Argentina, el desarrollo de las reglas de buen gobierno corporativo es sumamente precario y está tangencialmente tratado en un par de leyes que no han abordado el tema con profundidad, pero es de ley referenda muy importante y muy interesante que la doctrina avance y también luego el derecho positivo en una suerte de creación de un decálogo de conductas que sirvan como reglas de buen gobierno para que los administradores societarios sepan qué tienen que hacer, cómo deben comportarse y, como obvio correlato o consecuencia de ello, la imputación de responsabilidad va a nacer cuando esas obligaciones sean finalmente incumplidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abdala. La siguiente ponencia corresponde al doctor Albanesi.